Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita para hablar de sostenibilidad en Caracol Radio, en la alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profesor Gustavo Yepes, muy buenos días. ¿Cómo estamos, señor? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, tratamos nosotros de simplificar y de acortar un poco las brechas y los límites para tratar de hablar de objetivos de desarrollo sostenible. Incluso sobre un solo objetivo tenemos que escoger los temas, pero hoy el tema es ODS en general. ¿Por dónde nos vamos, profe? Sí, Gabriel, el tema puntual es que acabó de pasar la semana de alto nivel del 80º periodo de la sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas. Ellos ya están con 80 años y obviamente uno de esos días, que fue el 22 de septiembre, se hizo el evento que se llama Momento de los ODS. En este momento de los ODS, el secretario presenta el nuevo informe cada año de qué ha pasado con los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí les tengo unos datos generales que son muy llamativos y también, por supuesto, algo preocupantes. El 35% de los objetivos de desarrollo sostenible muestra un progreso adecuado. 18% está en camino y 17% con avances moderados, para ser más específicos. Pero un 48% presenta un progreso insuficiente o está en estancamiento y un 17% ha retrocedido respecto a los niveles del 2015. Eso le iba a preguntar. Es súper preocupante, Los ¿no? primeros porcentajes que me dio eran buenos, regulares o malos. Y al final estamos en una media baja de lo que realmente está pasando. Sí, es como si fuéramos un paso para adelante y dos para atrás. Dos para atrás, sí. El secretario de las Naciones Unidas envía un mensaje de una acción inmediata. Él dice que es importante y es urgente que aceleremos la implementación de esos objetivos de desarrollo sostenible. También nos invita a que colaboremos, que no lo podemos hacer solo, que es importante utilizar más esfuerzos, recursos compartidos para poder acelerar este ejercicio y que por favor hagan planes que sean creíbles, que de alguna manera no comiencen a planear cosas sin los recursos suficientes para poder ir acotando y poder logrando los resultados especiales. Él dice una frase que me gustó mucho, que dice: la Agenda 2030 sigue estando a nuestro alcance, pero solo si actuamos con decisión y actuamos ahora, la podemos lograr. Pues es que creo que nos estamos quedando en el análisis parálisis y muy bien el compromiso, pero compromiso sin acción y compromiso sin acción y sin medición pues no significa nada cuando pretendemos llegar a una agenda muy complicada para el año 2030 que ya está a la vuelta de la esquina, pero me gusta tener estos retos de todos modos. Claro, les puedo dar algunos datos para Colombia. Aquí, digamos, esos son los datos del informe voluntario que saca el Departamento Nacional de Planeación y donde vemos, por ejemplo, el ODS 2 de hambre y seguridad alimentaria. Se presentaron avances en implementación de políticas públicas sobre seguridad alimentaria, pero obviamente tenemos ciertos problemas todavía de desnutrición infantil en ciertas zonas, sí. Que ese es un pequeño problema. Pequeño lo dije de manera entre comillas, sí. Porque depende mucho de los promedios. Entonces usted puede ver que el promedio en Colombia puede estar bueno, pero en algunas ciudades como Bogotá, que vivimos en condiciones diferentes, pues pueden estar muy bien, pero en el resto del país no. Otro, el 6 del agua limpia y saneamiento. Se han ampliado coberturas de agua potable en zonas urbanas, pero por supuesto siguen estas brechas en comunidades rurales e indígenas. Sigue con el mismo problemita, entre comillas. Y Colombia ha avanzado en la contribución del ODS número 13 a nivel nacional, con metas de reducción de emisiones y transición energética. Entonces, lo que podemos ver es que hay cierto interés en nuestro país, pero yo creo que el reto importante es poderlo llevar a los territorios que todavía sufren escasez en todos los sentidos. Bueno, pues hablaremos de ODS el día de hoy aquí en Caracol Sostenible. Buenos temas tenemos para ustedes. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio, en nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Tuvimos la oportunidad de estar en la Semana de la Biodiversidad en Cali, en el Valle del Cauca, y nos encontramos con una gran herramienta que nos va a permitir medir el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los 1.122 municipios del país.
pues, sobre el papel suena grandioso, fantástico y uno diría que hasta casi imposible. Pero vamos a entender cómo funciona con David Gómez, director de análisis para el desarrollo de ProPacífico. David, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Contento de estar con ustedes. Bueno, se dice fácil, pero uno medir 17 ODS en 1.122 municipios. Cuéntenos cuál es esta historia que nos encantó. Bueno, Gabriel, lo primero, te cuento que te hablo desde ProPacífico. Nosotros trabajamos por el desarrollo regional y parte de lo que nosotros hacemos es impulsar la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es no nada más que un consenso que hicieron las Naciones Unidas con muchos países para ver cuáles eran los puntos claves del desarrollo. Y Colombia se metió en esa idea desde 2018 y nosotros impulsamos esa agenda. Entonces, para que se hagan una idea, si no han escuchado de los ODS, es reducir el hambre, reducir la pobreza, tener mejor crecimiento económico, tener mejor infraestructura, tener un mejor desarrollo ambiental. Y hace 5 o 6 años nosotros nos metimos en la tarea de impulsar esta agenda, pero era complicado poner como una radiografía rápida para que un alcalde o una persona de cualquier municipio del país entendiera no solamente qué era la agenda, sino cómo estaba su municipio. Y nos pusimos en la tarea de tratar de buscar información pública para tratar de tener esta radiografía y actualizarla. Y así nació el Índice de Desarrollo Sostenible Municipal. David, esa información, entonces, como estás diciendo, ¿de dónde proviene? ¿Es la información que tiene el Departamento Nacional de Planeación o ustedes sacan su propia información o cómo funciona este sistema? Mira, Gustavo, hay una cosa importante y es, como lo mencionaba ahorita Gabriel, tratamos de buscar los 1.122 municipios. Entonces, nos hemos dado la tarea de buscar para cada municipio del país en fuentes de información nacionales qué información hay disponible. Entonces, tenemos fuentes del sistema de salud, del sistema educativo, del Ministerio de Transporte, del DANE, de algunas superintendencias y demás. Entonces, tenemos alrededor de unas 10 fuentes, ponle, que nos dan unos 75 indicadores que hay para cada municipio. Hay más seguramente, pero para entender, digamos, como la base de lo que es el desarrollo nos da como una pauta inicial. Falta mucha información, pero nos parece muy importante utilizar lo que ya está para tener, digamos, como una lectura que le sirva a cada municipio para entender cómo está su situación. Y están los alcaldes, por ejemplo, comenzando a tomar esa información, están enterados, están comprometidos con, digamos, utilizar esa información para mejorar o para tener un diagnóstico para ver dónde tienen que actuar. Sí, Gustavo, mira, aquí hay un tema de volumen, digamos, que es muy importante. La mayoría de las alcaldías del país son alcaldías pequeñas. O sea, estamos hablando de 800 o 900 municipios categoría 6. Estas alcaldías de cualquier municipio, se me ocurren algunos de los que he vivido visitado, como Vistahermosa o Acarí en norte de Santander, o Viges acá en el Valle del Cauca, o Uribia La Guajira, no tienen equipos que puedan dedicarse a sacar esta información estadística, consolidarla y hacer un análisis. Y la información está disponible, pero nosotros lo que queríamos hacer era acercar un poco la capacidad que tenemos y que afortunadamente los datos te da igual como calcular uno que calcular 500 y comenzamos a procesar esta información. Precisamente, Gustavo, pensando en los alcaldes, en que un alcalde, aparte que no tiene, digamos, como equipos que se puedan dedicar a esto, necesita entender rápido, por ejemplo, para formular su plan de desarrollo o para mirar cómo va avanzando su municipio, pues necesita información rápida procesada. Y lo que hemos hecho en estos años, aparte de calcularlo, es también mostrárselo a las alcaldías, porque pues es una herramienta gratuita además, para que lo involucren en sus planes de desarrollo y les sirva de diagnóstico. Y eso se ha comenzado a hacer. Entonces, en la entrada de los gobiernos locales que están en este momento en ejercicio, subimos de varios municipios, incluyendo Cali, varios municipios del Valle del Cauca, algunos en Santander y en otros municipios en otros departamentos del país que comenzaron a utilizar esta información. Entonces, ellos son el objetivo primordial, ellos, sus oficinas de planeación, pero también cualquier ciudadano que quiera entender y saber cómo está su municipio, pues también la herramienta está hecha para eso. Y además de tratar de identificar pues brechas que nosotros tenemos a nivel municipal, porque Colombia tiene un tema que es complejo y nosotros estamos trabajando como día a día para tratar de salir un poco de eso. Está el Triángulo de Oro, no sé si han escuchado hablar de eso, pero para algún oyente que no lo conozca uno puede hacer un triángulo entre Medellín, Cali y Bogotá, y ahí en ese triángulo, que es el Triángulo de Oro, está la mayoría de la riqueza, la mayoría de la población.
pero detrás de eso, o sea, por fuera de ese triángulo está el país. Y normalmente nosotros no miramos a esos municipios y lo que queremos con esta herramienta es precisamente ponerles la lupa y que cada quien pueda entrar y mirar los datos que le importan de su municipio. Pues Gabriel, Gustavo y oyentes, mire, para que de pronto lo podamos hacer de una forma mucho más explicativa, yo tengo en este momento la plataforma aquí en mi computador, es en la página de propacifico.org, y le cuento, Gabriel, cogí al azar departamento Cundinamarca, municipio Anapoima, y él me empieza a mostrar una gráfica en el cual ODS por ODS me va dando unas cifras. Por ejemplo, el ODS 1, que es de fin de la pobreza, dice que está en rezago crítico en ese municipio. ODS 2, de hambre cero, tiene un rezago moderado con un alcance del 77%. El ODS de salud y bienestar está muy bien en ese municipio, tiene 96.11. Y así por cada uno de los ODS, lo cual, pues como nos explicaba David, es una información muy importante para la toma de decisiones. Además, también hay una gráfica que nos muestra todo el historial comparativo desde el año 2022 hasta el 2024 de si se ha mantenido, ha mejorado o ha empeorado cada uno de los ODS. Y es, como lo decía David, una herramienta que está al alcance de todos los ciudadanos y que ustedes pueden encontrar en propacifico.org. Yo me iba a ir por el otro lado también, David, empezar a conocer ya las cifras del último informe de 2024. ¿Cómo está el país? ¿Cómo siente ustedes? O sea, ODS por ODS y cifra por cifra es bastante complicado, pero a grandes rasgos, ¿qué tenemos? Porque queremos seguir contándole a Colombia qué está pasando con cada una de estas mediciones, con ciertos municipios, con departamentos, pero en general, ¿cómo vamos en el país frente a este termómetro? Bueno, Gabriel, una claridad importante antes de responderte esto es cuando los datos que te voy a dar del país son de los municipios. Entonces, cada municipio del país tiene su medición y te voy a contar cómo están agregados. Mira, nosotros tenemos un semáforo que va desde los que tienen un desempeño sobresaliente y los que tienen un rezago crítico. Solamente 10 municipios del país tienen un desempeño sobresaliente de los 1.122. Sí, y estos municipios están cerca a las principales capitales, municipios como Tenjo, municipios como La Estrella o Sabaneta, que tienen condiciones de vida muy buenas. Después sigue como un rango de los que tienen desempeño satisfactorio, que son 171. O sea, solamente el 15% de los municipios del país, digamos que están en verde en nuestro semáforo. Pero de ahí para abajo es donde está la pregunta. La mayoría de los municipios del país están en un desempeño medio, que les falta todavía cumplir varios ODS, y 321 tienen desempeño bajo y hay un 3% que tienen un rezago crítico. Esto es decir que la mayoría de sus objetivos están en un rezago muy importante. Estos municipios ahí como les hablaba del Triángulo de Oro, hay muchos que los que tienen mejores calificaciones están alrededor de estas capitales, por ejemplo Palmira, por ejemplo Tabio, Cajicá, Chía, Sabaneta, Río Negro, alrededor de estos centros, pero los que tienen, digamos, como mayores retos en su desarrollo están más alejados. Por ejemplo, aquí veo Uribio, mucha parte del Pacífico colombiano, gran parte de la Orinoquía. Entonces, ahí es donde tenemos una brecha importante que poner. Pero si me preguntas por tema, ahí hay una desagregación importante que hay que hacer. Y esto depende, este índice detrás tiene pues también como una conexión con las mediciones que se hacen a nivel internacional. El reto más grande que tiene Colombia o que tienen los municipios de Colombia, lo que tiene más rezago es la educación. O sea, este es el que más municipios tienen rezago crítico. Ponerle 234 municipios con rezago crítico y más de 700 municipios del país que tienen un rezago importante que se tiene que trabajar. Bien, pues siempre hemos dicho aquí que lo que no se mide no se logra, y qué bueno tener mediciones para saber el cómo vamos. Sé que no depende porque pues la medición nos muestra, pero vamos, cuando usted agrupa, y bien lo dice usted, David, las cifras son de municipios, pero cuando usted mira el mapeo general, vamos en picada, estamos estables, vamos bajando, vamos subiendo. Si hay que sacar algún promedio de país, ¿qué tanto nos marca esta herramienta? Listos. Ahora, quiero también como cambiar un poquito el tono con esa pregunta que me haces, Gabriel, porque a pesar de lo dramático que es el tema de educación y de los rezagos que hay, fíjate que Colombia viene, como el mundo, pues recuperándose después de la pandemia.
Sí, estos datos que nosotros los venimos calculando desde antes, pues obviamente tuvieron como una debacle y pues que todos recordamos muy de cerca porque la vivimos hace un par de años, pero mira que Colombia viene mejorando, o sea, los municipios de Colombia vienen mejorando y vienen avanzando de categorías. Entonces, año tras año vemos que varios están aumentando las calificaciones que hay. Y solamente por ponerte un ejemplo, hay uno que me parece muy importante, que es el ODS 17, que lo estaba revisando con un compañero antes de entrar a esta entrevista. Y este ODS 17 nos habla de la capacidad para hacer alianzas y sobre todo de la capacidad administrativa de los municipios, de la plata. Entonces, hay varios municipios, o sea, solamente por ponerte un ejemplo, más o menos 100 municipios mejoraron su categoría en este objetivo. Eso indica que tienen más capacidad para hacer cosas, más capacidad para impulsar el desarrollo de la región. Y hay otros dos que, por ejemplo, sorprenderían un poco, que están bien y que vienen mejorando, que son el de salud y bienestar, eso depende mucho de cómo se mide la salud a nivel internacional, pero también el de paz, justicia e instituciones, porque a pesar, digamos, que muchas partes del país están teniendo, digamos, como problemas de confrontación, hay muchos que todavía mantienen, digamos, como unas instituciones que funcionan y también, pues, índices que dan cierta tranquilidad. Ahora, eso se parte, digamos, por unas regiones que tienen unos retos como particulares. Pero en términos generales, el país está avanzando y los municipios están mejorando sus condiciones de vida y de desarrollo. Hay que falta medir mejor, por ejemplo, los temas ambientales a nivel local todavía no se pueden medir mucho, o temas laborales que a nivel no tenemos, digamos, como información municipio a municipio para poder hablar, pero hay algunas mejoras que se ven en el país. Pues qué bueno que estuvimos en esta semana de la biodiversidad en Cali, que pudimos descubrir que existía un índice de desarrollo sostenible municipal, y de la mano de David Gómez, pues, y de ProPacífico, por supuesto, pues queremos seguir poniendo la lupa, y la lupa no inquisitiva, sino la lupa demostrativa, descriptiva de qué está pasando en los municipios de este país. Así que seguiremos muy en contacto y seguiremos contando las buenas, las regulares, las malas noticias, en donde hay que poner más énfasis, pero creo que es una herramienta grande la que tiene ProPacífico, y qué bueno reunir esta gran cruzada. Uno medir 17 ODS en 1122 municipios, sí, no es nada pues fácil. Se dice muy fácil. David Gómez, mil gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Caracol Sostenible. Con gusto, Gabriel y Gustavo. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, sigue Caracol Sostenible. Importante charla la que tiene Juan Manuel Durán con Mariano Jabonero. Él es el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Juan Manuel, adelante. Muy bien, continuamos en Caracol Sostenible hoy con un invitado muy especial. Es Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Mariano, bienvenido a Caracol Radio, a Caracol Sostenible. Muchas gracias y como siempre encantado de estar con ustedes. Ustedes hacen parte de la organización de la próxima COP que se va a realizar en Brasil. ¿Cuál es el papel que está jugando en este momento la Organización de Estados Iberoamericanos en esa organización y qué es lo que esperamos encontrar en esa COP? Bien, el papel de la OI en esta COP ha sido un papel que hemos recibido como un encargo del gobierno de Brasil, con muchísimo orgullo y mucho compromiso y satisfacción porque nos encargó la organización de la COP. Tanto la OI, a través de la OI, está organizando la COP, todos, digamos, los aspectos que suponen la gran complejidad de una cumbre como esta, que son muy variados y que además se han hecho especialmente, digamos, difíciles, diría, por el lugar de ubicación de la COP, que es en la Amazonía. Estamos organizando la COP, dando contenido, de acuerdo con el gobierno de Brasil, y por una parte que es, digamos, está apoyado por el gobierno de Brasil directamente, y otra parte por empresas públicas de Brasil, que son empresas públicas que también contribuyen y colaboran a que la COP sea un éxito. Mariano, hablando de la Amazonía, Colombia, por supuesto, también juega un papel muy importante ahí. ¿Y cuál es el papel que ustedes esperan de Colombia en esa COP? Bien, el papel de Colombia que esperamos es el papel de los países amazónicos. Quiero decir una cuestión muy importante, porque ha habido una cierta crítica en algunos sectores de cómo es por qué hacer una COP en la Amazonía. En vez de parece un lugar, digamos, un lugar especialmente complicado. Allí, hacer todo esto en ese lugar, hacer una COP en Nueva York, en París o en Londres
no tendría ningún sentido. Hay que hacerlo en la Amazonía. La Amazonía es el pulmón del mundo en buena parte, es la mayor reserva hídrica y es el lugar donde hay que hacerlo, y además es el lugar en que corren riesgos importantes. Entonces, la decisión política de hacerlo en la Amazonía está muy justificada. Y la participación activa de los países amazónicos, Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia, y por supuesto Brasil, es muy importante, porque además tiene que ver con aspectos que tienen que ver con la economía, la cultura, las lenguas, el derecho, de todo aquello que supone el territorio amazónico. Mariano, hay muchas cumbres que ya se han hecho, muchas COP, ¿cierto? Muchas reuniones, si queremos verlo así, también quizás intercambio de ideas, pero todavía faltan muchas cosas por lograr, no se cumplen los objetivos. ¿Qué está faltando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque después de tantas cumbres no logramos llegar a los objetivos que nos hemos planteado para el 2030 y que ya vemos muy lejos. No se cumplen totalmente. Se van cumpliendo parcialmente, lo cual quizás el ejercicio sea un ejercicio de presión política para que se cumplan totalmente. La Agencia de Desarrollo Sostenible, la Agencia 2030, es una agenda ratificada por las Naciones Unidas, por todos los países. En los más de 190 países que forman parte de las Naciones Unidas hay una enorme diversidad política, económica, geográfica y cultural, que digamos que algo funcione igual para todos es muy complicado. Yo sí le puedo decir que parte de los objetivos se están cumpliendo, parcialmente, y estamos pensando ya, incluso hay foros que están pensando en la agenda post-2030, que es lo que quedará por cumplir. Pero sí que se está cumpliendo. Yo, por ejemplo, le voy a decir un caso concreto, el caso de educación, el ODS número 4, que en la OI nos afecta muy directamente. Nosotros estamos, digamos, en el comité de alta dirección del ODS número 4. Y le doy fe, podemos verificar que se está cumpliendo parcialmente y que, curiosamente, América Latina es la región que más está cumpliendo el ODS número 4. Digamos, hay avances porque hay objetivos y hay metas a las cuales podemos, digamos, establecer como horizonte a cumplir. En el caso del clima se están cumpliendo parcialmente. Hay mejorías que están viendo, algunas de ellas son evidentes, son análisis empíricos. Todavía, digamos, hace falta un mayor compromiso, por supuesto. Y esta cumbre es una cumbre en la cual quizás sea un momento muy oportuno para que algunos indicadores que se han fijado en cumbres anteriores, por ejemplo en la última de Bakú, esa cumbre, digamos, se adopten compromisos en función de indicadores. El indicador es este, hagamos un compromiso sobre él. Creo que en esta cumbre va a haber más compromisos que en otras. Mariano, me gusta ese mensaje que usted nos da, porque no todo puede ser negativo, no puede verse todo de manera oscura, sino que hay que también reflejar las cosas positivas que están ocurriendo. En materia de educación, por ejemplo, usted nos lo pone ahí sobre la mesa. Y entonces, ¿cómo hacer para que las personas que nos están escuchando, ese ciudadano del común, no pierda esa mística, no pierda ese encanto que nos ha traído toda esta revolución de la sostenibilidad, que ha entregado un mensaje contundente, y es que tenemos que cambiar nuestro actuar para conservar la vida en el planeta? ¿Cómo hacer para conservar todavía ese optimismo en los ciudadanos? Todo empieza por casa. Todo empieza por el domicilio particular. Hace 25 años que una familia de Colombia, de México o de Portugal separase la basura era increíble. No había ese concepto. Ahora una mayoría de familias separan las basuras. Es un avance, un caso concreto. Hace 30 o 40 años millones de niños de América Latina no iban a la escuela. Hoy iban a la escuela. Y hoy van a la escuela y las familias le preguntan, se interesan por cómo le ha ido a la escuela, qué ha ocurrido, qué ha aprendido, cómo le ha ido. Tal. Y ahí, digamos, un interés manifiesto concreto a favor de la educación. Creo que se están produciendo avances que son notables y que empiezan por eso, por lo doméstico, por la educación, la salud, las campañas de alimentación, por ejemplo. Ahora hay preocupación por la alimentación. Hemos pasado en nuestra región, y además es un objetivo, uno de los ODS, es la lucha contra el hambre, un compromiso que hemos suscrito la OI. Estamos teniendo el problema que pasamos de problemas de hambre a obesidad. Es curioso, digamos, cómo los problemas van evolucionando, pero en este momento podemos asumir que somos una región que podemos dar de comer, porque hay recursos para ellos, a todos nuestros ciudadanos. Creo que son las lógicas que, si se miran con un poco de espejo en el tiempo, se ve que hay avances. Y cuando miramos ese espejo hacia atrás y vemos que todavía faltan cositas por cumplir, ¿se puede hablar de algún responsable? Y ese responsable puede ser gobierno, políticas públicas, el mismo ciudadano, el comportamiento. ¿Podemos empezar a mirar cuál es el culpable de lo que está ocurriendo?
Yo preferiría hablar siempre de responsable y no de culpable. Es muy cuestión de matiz. Los responsables son los gobiernos, fundamentalmente. Los gobiernos porque son los que administran el común de la vida pública, y las políticas públicas están para eso. Son los gobiernos, y tenemos la gran suerte de vivir en democracia, en la cual se vota periódicamente, pero el gobierno, digamos, la democracia supone, digamos, tiene una bendición que es la alternancia política. Lo que pasa son los gobiernos que ponen políticas públicas que favorecen el cambio o no favorecen el cambio. Yo creo que hay una cuestión importante en el caso de los gobiernos, y es que ha habido un esfuerzo en los últimos años muy positivo en transparentar lo que está mal. Es la mejor medida para poder mejorar, porque no hay peor medida más reaccionaria que ocultar lo que ocurre. Porque cuando alguien oculta lo que está ocurriendo, no quiere transformar la realidad. En el tema de medio ambiente, de educación, de salud, el empeño del gobierno de la región y de las Naciones Unidas es transparentar lo que ocurre. Transparentarlo directamente y a partir de ahí poder construir una realidad diferente. Creo que la transparencia es un bien público y que además al final termina también en lo que es la acción de los gobiernos y la propia responsabilidad de cada ciudadano y cada ciudadana, que también tiene que, digamos, que colaborar en ese sentido. Mariano, si lo pusiera a escoger uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cuál es el más importante para usted? ¿A cuál le apuntaría? ¿En cuál trabajaría? Solo se puede uno, ¿cuál sería? Me lo pone muy fácil porque lo he dicho ya unas cuantas veces. El último, el 17. Mire usted, hambre, agua limpia, género, educación, todos ellos. Si en el 17, que son alianzas, no se puede cumplir. Porque nadie puede cumplir objetivos solo. Las alianzas público-privadas, gobiernos, organismos multilaterales, como es el caso de la OI, gracias a alianzas podemos hacer frente a un problema que es muy complejo y de gran volumen. Debía poner, y perdone la inmodestia, el ejemplo de la OI. En la OI en este momento estamos ejecutando de una forma simultánea unos 650 proyectos de cooperación que alcanzan a los 10 millones de personas. Ni uno solo de esos 650 proyectos lo hacemos solo. Siempre se alianza con gobiernos, alcaldías, municipalidades, fundaciones, empresas, banca multilateral. El objetivo fundamental para conseguir los 16 anteriores es trabajar juntos, el 17. Bueno, Mariano, pues gracias por estar aquí con nosotros en Caracol Radio, en Caracol Sostenible. Gracias por visitar Colombia y espero que podamos hablar luego de la COP para mirar qué compromisos tenemos y cómo podemos trabajar. Usted lo ha dicho, en alianza, y esto también hace parte de la alianza importante, poder comunicarle a todos nuestros oyentes en qué estamos trabajando, hacia dónde vamos y cuál es el papel del ciudadano del común. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por dar portavocía a todo esto, que es muy importante. Sin la movilización, a través de la información, nos quedaríamos cortos siempre. Mariano Jabonero, secretario de la Organización de Estados Iberoamericanos, nos acompaña hoy en Caracol Sostenible. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Bueno, en Bogotá se llevó a cabo la celebración del Día Mundial de las Ciudades. Juan Manuel Durán, ¿qué se encontró por allá? Así es, Gabriel, estuvimos allí en este importante evento organizado por ONU Habitat, el Día Mundial de las Ciudades, que fue proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2013 y que se celebra cada 31 de octubre. Pues esta fecha se ha convertido en la principal plataforma internacional para reflexionar sobre el futuro urbano, con la proyección de que en 2050 cerca del 70% de la población mundial vivirá en entornos urbanos. Hay que resaltar que Bogotá fue seleccionada por ONU Habitat como sede global del Día Mundial de las Ciudades 2025, luego de un riguroso proceso que destacó el trabajo que se viene realizando en la capital colombiana en aspectos como cambio climático, vivienda digna, movilidad y transporte sostenible, también transformación de barrios y transformación urbana en conjunto con reactivación económica e inclusión social. Escuchemos algo de lo que fue este importante evento. Ana Claudia Roschbach, directora ejecutiva de ONU Habitat, se refirió a la urgencia de incrementar los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sabemos que el contexto en que se enmarcan estos esfuerzos es complejo y es urgente. A nivel mundial, casi que 3 billones de personas siguen sin tener acceso a una vivienda adecuada, a una tenencia segura de la tierra.
o a servicios básicos de agua y saneamiento. De ellas, más de 1 billón residen en asentamientos informales o barrios marginales. En América Latina y el Caribe, la urbanización ha avanzado más rápidamente que en casi cualquier otra parte del mundo. Hoy en día, la región se encuentra entre las más urbanizadas del mundo y para 2050 casi que 90% de sus habitantes vivirá en las ciudades. En Colombia, más de 8 de cada 10 ciudadanos ya viven en zonas urbanas. Sin embargo, 5.8 millones viven en asentamientos informales. Pues escuchamos a Ana Claudia Rosbach, directora ejecutiva de ONU Habitat, quien también se refirió a los pronósticos y a los retos que se aproximan para el planeta. Según las previsiones de los expertos, en 2050 las ciudades albergarán casi que 70% de la población mundial. Por lo tanto, es fundamental que adopten infraestructuras inteligentes, servicios digitales, innovación, pero también que incorporen estos avances en la gobernanza inclusiva, en la toma de decisiones participativas a varios niveles y a la planificación territorial sostenible. Uno de los temas relevantes durante las conversaciones que se llevaron a cabo fue el uso de la tecnología para el desarrollo urbano. Así lo dejó ver Ni Hong, ministro de Desarrollo Urbano y Rural de China, en su intervención. Promovemos la construcción de proyectos de seguridad para estas líneas vitales urbanas, utilizando dispositivos del Internet de las Cosas para modernizar de manera inteligente las infraestructuras municipales. Tenemos que ver y diversificar los movimientos ágiles, los escenarios de aplicación, mejorar los servicios para la población. Ese es el propósito fundamental para la construcción de ciudades inteligentes, integrando las cadenas de datos y enriqueciendo los escenarios de aplicación. Usar la gestión de servicios gubernamentales a través de una única red. Señores, señoras y amigos, en 2022, la ONU Habitat estableció el Premio de Shanghái para Ciudades Sostenibles. Y 10 ciudades han obtenido este galardón, proporcionando excelentes ejemplos de desarrollo urbano sostenible. Pues a pesar de estas apreciaciones, es diferente lo que planteó Edna Elena Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien se refirió al bienestar y a la necesidad de que sean las personas quienes estén en el centro de la conversación. El lema de este año, Ciudades Inteligentes centradas en las personas, nos invita a repensar la manera en que diseñamos y gestionamos nuestras urbes. La inteligencia de una ciudad no se mide por su tecnología, como también lo decía la ministra de Vivienda, sino por la capacidad de poner el bienestar de las personas en el centro de cada decisión. Un punto crucial que desde el Gobierno de México reafirmamos mediante nuestro compromiso con el desarrollo urbano más inclusivo, más resiliente, más justo. En este tenor, la nueva agenda urbana como catalizadora del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, representa una de las principales guías para identificar los avances, pero también los desafíos en materia de asentamientos humanos que se tienen para 2030. Año que será crucial para el replanteamiento de estas agendas y de los mecanismos que cada país implementa para contribuir a estos objetivos. En México, hablar de ciudades inteligentes centradas en las personas implica reconocer la diversidad de realidades que las conforman. Somos un país de altos contrastes donde conviven metrópolis globales y comunidades rurales, regiones industriales y territorios en transición. Por ello, la inteligencia urbana no puede entenderse como un modelo único, sino como la capacidad
de adaptar soluciones tecnológicas, sociales, financieras a las necesidades de cada territorio. En esta ruta, el hábitat inclusivo, y agrego yo, justo, constituye un eje esencial para reconocer el derecho a una vivienda adecuada y asequible, como la base sobre la cual se construye la justicia social. Una de las buenas noticias al cierre de este evento fue el reconocimiento obtenido por Bogotá con el Premio Global al Desarrollo Sostenible en las Ciudades, Premio Shanghái, que tiene como objetivo acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Este premio reconoce y honra los avances y los logros en el desarrollo urbano sostenible. Para esto, la ONU estableció 4 categorías. La primera, vivienda adecuada para diversas necesidades. La segunda categoría, construcción conjunta de ciudades inteligentes centradas en las personas. La tercera, desarrollo verde y resiliente en respuesta al cambio climático. Y la cuarta, gobernanza efectiva para ciudades vibrantes. Las 5 ciudades ganadoras fueron Incheon en Corea del Sur, Espoo en Finlandia, Bogotá, por supuesto, Alger en Argelia y Al-Madinah en Arabia Saudita. De esta manera se cerró este importante evento que resalta la necesidad de que el futuro de las ciudades sea mucho más sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, sigue Caracol Sostenible en Caracol Radio. Objetivo número 16, ODS, paz, justicia e instituciones sólidas. Jacqueline Castillo es ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2025. Hoy que estamos hablando de paz, pues qué bueno que tener esta invitada. Jacqueline, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muy bien, vale, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá fue otorgado con el criterio de ser una persona que por su trabajo desarrollado en el último año es testimonio significativo de la defensa de derechos humanos en el país. ¿Qué fue lo que hiciste el año anterior? Que por supuesto no es algo de un año, es algo que se viene cultivando desde hace mucho, pero es lo que entrega este premio. ¿Qué fue lo que pasó aquí, Jacqueline? ¿Cuál es la historia? Sí, bueno, pues hace 17 años venimos en esta lucha, obviamente después de los hechos sucedidos, cuando nuestros jóvenes empezaron a desaparecer bajo falsas promesas de trabajo y posteriormente aparecieron como guerrilleros dados de baja en combate. Iniciamos este gran trabajo, pues uno, obviamente, limpiar los nombres de nuestros familiares, demostrar que ellos no eran guerrilleros, que tristemente cuando encontré a mi hermano y que supe que había sido el ejército quien lo había asesinado, pues había que dar esta batalla porque no era posible que quienes están para cuidar la vida de los ciudadanos hayan cegado la vida a miles de civiles en Colombia. Así que, pues de esta manera creo que el derecho a la vida se respeta más que ellos se supone que están para cuidar la vida de los ciudadanos hayan cometido estos crímenes. Fue creo que lo más bajo que pudo haber hecho el Estado. Entonces pues vinimos desde la defensa, obviamente pues por la vida, por el respeto, por la dignidad, trabajando en estos 17 años que ha sido una lucha incansable, pero bueno, aquí lo hemos logrado, hemos tenido varios logros positivos, así que seguiremos trabajando obviamente por defender todos estos derechos para nuestros jóvenes que son el futuro de Colombia. Esa es nuestra meta. Bien, nos cuentas que tu activismo nace tras pues, la muerte de tu hermano, que es un crimen que marca un momento de liderazgo, y te iba a preguntar por ese momento, cuando uno se entera de la muerte, ¿cuáles son esos sentimientos y qué te llevó hacia un activismo de paz? Porque quizás lo primero que uno quiere puede estar pretendiendo buscar venganza, o decide uno buscar como reconciliación, verdad, reparación. ¿Qué buscaste con tu activismo a través de este asesinato de tu hermano? Bueno, como te dije en el momento anterior, a mí me dolió el hecho de saber que había sido el mismo ejército quienes habían cegado la vida a miles de civiles en Colombia. Y eso fue lo que me motivó realmente, demostrar que fueron unos crímenes de Estado.
Pero en estos 17 años de larga lucha, en este momento puedo decir que no hay odio, no hay rabia, no hay rencor en mi corazón, que si necesitamos trabajar por la paz que necesita nuestro país, es difícil hablar como reconciliación porque esta palabra pues finalmente es un daño causado mutuamente, nosotros no le causamos daño a nadie. Así que no podemos hablar de reconciliación, pero hay que hablar de perdón, hay que seguir avanzando en este camino hacia la paz que necesita nuestro país, sin odios y sin rencores, porque estaríamos pensando cómo asesinar a estas personas que nos causaron daño y eso no está dentro de nuestros corazones. Más bien, porque sí buscar un camino donde podamos trabajar juntos con estos comparecientes que nos causaron daño. Pero Jacqueline, lo que mencionas no es una tarea fácil, es decir, después de una situación como la que viviste, como lo han hecho muchas personas por el contrario han ido por el otro camino, como el que decía Gabriel de la venganza. ¿Qué hay que tener, en qué hay que pensar para llevar esas emociones tan fuertes dentro de sí a encaminarlas como lo hiciste tú? ¿Qué le puedes contar a los oyentes? Yo creo que la gran motivación que hay desde las madres, porque pues este movimiento la mayoría lo conforman las madres y creo que representamos esas más de 6.402 madres que perdieron sus hijos, es el amor. El amor, el hecho de que la mujer es quien da la vida, nos motiva a eso. ¿Por qué no con amor forjamos un mejor camino para nuestras próximas generaciones? Profe, aterricemos esto en nuestros objetivos de desarrollo sostenible. No quiero volverlo frío, pero quiero ver en qué aporta esto a la sostenibilidad del mundo. Esta gran historia que nos cuenta Jacqueline Castillo el día de hoy. Pues Gabriel, este ODS es muy muy importante porque yo creo que lo podemos sentir todos porque es una situación muy complicada y tal vez lo mínimo que podemos tener los seres humanos es que tengamos el respeto por nuestra vida, por la dignidad y especialmente que lo haga quienes nos tienen que cuidar. Por eso el ODS número 16 lo que busca es que las personas en general tengan acceso a la justicia y que tengan acceso a esas condiciones donde puedan vivir en armonía y que les permita desarrollar sus actividades. Yo puedo ir a comprar lo de la comida, pero también ir a producir también mi trabajo. Y entonces este es muy importante y cuando esto se rompe, de alguna manera rompe en general el resto de los objetivos de desarrollo sostenible. El recuperarlos creo que es una tarea que todos tenemos para así comenzar a construir un futuro lleno de esperanza para todos. La labor y el activismo que tienes tú, Jacqueline Castillo, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2025, ¿cómo crees que contribuye a la construcción de país? ¿En dónde está ese movimiento tuyo y de muchas personas alrededor de todo lo que pasó con Soacha? Bueno, yo creo que la contribución que nosotros queremos dejar es lo que les decía hace un momento. No podemos seguir construyendo sociedad, construyendo país desde el odio y desde el rencor. Y es el llamado a todas estas personas que han estado trabajando, representando un país, no podemos seguir generando odio ni rencor. Por el contrario, tenemos que buscar esos espacios y caminos de paz. Bueno, pues Jacqueline Castillo, mil gracias por acompañarnos hoy que estamos hablando de paz aquí en Caracol Sostenible y nada, felicitarte y gracias por compartir esta gran historia a través de nuestro programa. Un abrazo y bienvenida siempre. Muchas gracias, un abrazo. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profesor, entonces hablamos de el compromiso es con acción y la acción también tiene que ser con medición y qué bueno que hoy tuvimos la oportunidad de conocer que haya una herramienta en Colombia que mida todos los municipios del país en cada uno de los ODS. ¿Hacia dónde va su discurso final? Bueno, Gabriel, yo creo que a riesgo de sonar demasiado apocalíptico, que sé que me lo va a decir usted inmediatamente, siempre, hermano, sí, pero los datos que hemos presentado el día de hoy, digamos, lo ameritan, creo yo, y voy a insistir sobre digamos un punto que hemos discutido en varias oportunidades. A pesar de décadas de campañas climáticas, de acuerdos internacionales, compromisos empresariales, el mundo sigue emitiendo más y cada vez más gases de efecto invernadero. Estamos llegando a niveles de récord. Esta es una contradicción pues perfectamente clara, nos muestra una brecha muy crítica entre lo que queremos, entre esa intención que tenemos y la acción, y nos plantea pues un dilema tremendo para la humanidad. Y los datos así lo muestran. El informe
sobre la brecha de emisiones de 2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, muestra que se necesita reducir las emisiones en un 42% para el 2030, o sea, para allá, y un 57% para el 2035, para poder tener vivo ese objetivo de limitar el calentamiento global a los 1.5 grados Celsius. También estamos viendo que las emisiones globales siguen en máximos históricos y el planeta se encamina hacia un aumento de temperaturas entre el 2.6 grados Celsius al 3.1 para finales del siglo, lo cual es alarmante. Este año, el año 2024 fue el más caluroso jamás registrado porque tiene unas olas de calor extremas, pérdidas aceleradas de glaciales, aumentos de nivel del mar y este año 2025 con seguridad va a ser mucho más cálido que el año pasado. Así que aquí podemos ver esa terrible paradoja, entre más compromisos hay más emisiones. Yo creo que esto refleja pues un problema sistémico, una falla dentro del sistema y las promesas climáticas no se están traduciendo en transformaciones reales. La humanidad enfrenta una encrucijada y nosotros no estamos dando la talla. Necesitamos saber cómo sostener un discurso de sostenibilidad mientras se sigue alimentando un modelo económico que lo está contradiciendo claramente. Y eso depende de todos y cada uno de nosotros. Yo no quiero dejarlos este sábado tristes, pero lo que sí quiero que es importante que recordemos que al final va a depender de todos y cada uno de nosotros. Sí, y que está en nuestras manos. Me queda usted como el cuento eso del peso que el 1 de enero el médico me dijo que tenía que bajar 1 kilo mensualmente durante este 2025. Para lo que me queda del año tengo que bajar 14 kilos. Pues, o sea, es algo como parecido por ahí. Entonces... Es un pequeño esfuerzo nada más. Bien, y el esfuerzo es entre todos y es la acción de todos. Hasta aquí Caracol Sostenible con Jesús Echeverría en la producción del programa, Juan Manuel Durán en la producción periodística, Gustavo Yepes de la Universidad Externado de Colombia y Gabriel de las Casas. Les deseamos feliz resto de día.